Buenas, daremos inicio al curso de ecuaciones diferenciales y empezaremos abordando la pregunta esencial: ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas o diferenciales. Por ejemplo, estos son ejemplos de ecuaciones diferenciales. Esta es una ecuación diferencial, todas son ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque en todas aparecen derivadas. Aquí está la derivada, aquí está la derivada, aquí está la derivada, que aparece derivada en esta ecuación. En esta ecuación aparecen derivadas, aquí también aparece derivadas, aquí hay derivadas, aquí hay derivadas, aquí hay derivadas. Por lo tanto, todos son ecuaciones diferenciales. De allí la esencia del nombre de ecuaciones diferenciales. Para un mejor estudio, las ecuaciones diferenciales se han clasificado de la siguiente manera: según el tipo, según el orden, según el grado y según la linealidad. Según el tipo, las ecuaciones diferenciales se clasifican en ordinarias y parciales. ¿Cuándo una ecuación diferencial es ordinaria? Una ecuación diferencial es ordinaria cuando en ella aparecen derivadas de variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Por ejemplo, aquí aparece la derivada de la variable dependiente y con respecto a una sola variable o a la única variable dependiente, que es x. No aparece más. Si no se dice otra cosa, se entiende que el y' o y comilla es derivada de y con respecto a x. Entonces aquí también aparecen dos derivadas, la derivada de dos variables dependientes y y x con respecto a una sola variable dependiente, que es t. En esta también aparece derivada de la variable dependiente y con respecto a una sola variable independiente, que es la x. En esta también aparece la derivada de la variable dependiente y con respecto a la variable independiente x. Pero en esta ya no. En estas ecuaciones diferenciales aparecen derivadas parciales, aparece la derivada de la variable dependiente u con respecto a dos variables independientes, que son x y y. Acá aparece la derivada de dos variables dependientes u y b con respecto a dos variables independientes x y y. Estas dos ecuaciones diferenciales son ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, las ecuaciones diferenciales se clasifican según el orden. También es muy importante reconocer el orden de las ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque según el orden le toca a uno trabajar más o menos. Porque si una ecuación diferencial es de primer orden, solamente nos toca hacer una sola integración. Si es de segundo orden, nos toca hacer doble integración, acabar la derivada. Entonces, según el orden, puede ser de primer orden, de segundo orden, de tercer orden y así sucesivamente. Pero el orden lo da la derivada mayor que aparezca en la ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial, la derivada mayor que aparece es esta, que es la primera derivada. Como aparece la primera derivada, entonces esta ecuación es de primer orden. En esta ecuación diferencial aparece la segunda derivada. Esta es la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces esta ecuación diferencial es de segundo orden. En esta ecuación diferencial que aparece aquí, aparece solamente la primera derivada, aunque esa es la segunda, esto es de primer orden. Esta ecuación que aparece aquí, esta ecuación que llega hasta acá, es una ecuación diferencial de cuarto orden, porque la derivada más alta, la derivada mayor que aparece en ella, es la derivada cuarta, la derivada cuarta de y respecto a x. Esta ecuación diferencial es de primer orden, porque aparece solamente la primera derivada. Esta ecuación también es de primer orden. Esta es de segundo orden, aunque sea parcial, es ecuación diferencial parcial de segundo orden, y ecuación de primer orden, porque aparece la primera derivada. Ahora, otra cosa muy importante es saber de qué grado es, aunque esto no es tan esencial, pero también se tiene en cuenta. El grado lo da el exponente de la derivada mayor. Si la derivada no tiene exponente, o sea que no tiene ningún exponente, se entiende que está elevado al exponente 1. Esta es una ecuación diferencial de primer grado. Esta también es de primer grado, no tiene exponente, estas son las derivadas. Esta también es de primer grado. Pero esta ecuación diferencial
sí tiene exponente. En ella hay exponente. Entonces pudiera pensarse que esta ecuación diferencial es de quinto grado o de grado quinto, pero no, esta ecuación diferencial es de segundo grado porque este exponente, el grado lo da el exponente de la derivada mayor y el exponente de la cuarta derivada es 2. Entonces esta ecuación diferencial es de segundo grado y no de quinto grado. Esta ecuación es de primer grado, se entiende que está elevado a la 1. Esta también es de primer grado o de primer grado. Otro muy esencial es saber si uno se enfrenta a una ecuación, si es lineal o no. Entonces, una ecuación diferencial es lineal si ella está escrita o puede expresarse de esta forma. ¿Qué significa esto? Que existe un coeficiente en función de la variable independiente con su derivada. Este n significa la derivada enésima, es diferente a este n, y ella va en forma descendiente, va organizada, hasta que llega al término constante con la función ya sin derivada, o también puede ser una función en función de la variable independiente que es x y está igualada a una función que depende de la variable independiente x en este caso, o puede estar igualada a una constante. Entonces, si en ella aparece coeficiente, aparece la variable dependiente, en este caso y, con todas sus derivadas, y el exponente de la variable dependiente, el exponente, o sea, el grado, el exponente de la variable dependiente con todas sus derivadas es 1, que no sea diferente de 1, pues si ya es 2 ya no sería lineal, entonces ella es lineal. Y si los coeficientes de la variable dependiente con todas sus derivadas son funciones únicamente exclusivas de la variable independiente o son constantes. Veamos, por ejemplo, esta ecuación diferencial, la primera que tenemos acá, es una ecuación diferencial lineal. ¿Por qué? Porque aparece la derivada de y con respecto a x, no está elevado a ningún exponente, sino está elevado al exponente 1 de grado 1. Esta aquí aparece la variable dependiente, una constante, y está igualada a una función que depende de la variable independiente, que es x. Esta también es una ecuación diferencial lineal, pero de segundo orden, desde primer orden. Y esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Esta ya no es lineal, porque aparece la derivada de y la derivada de x, dos variables dependientes, debe aparecer una sola variable dependiente. Esta es una ecuación diferencial no lineal, porque la derivada aparece con un exponente diferente de 1, es de grado 2, de grado 5, el exponente debería ser 1, entonces no es lineal por eso, aunque aquí aparece en función de x, la variable dependiente, y acá está en función de la x. Esta tampoco es lineal, porque el coeficiente de la derivada de y está en función de la variable dependiente y no de la variable independiente como debería ser de x, está en función de la variable dependiente que es y. Esta ecuación diferencial sí es lineal, porque aparece la derivada de y con respecto a x, la derivada, coeficiente constante 1. La variable tiene un coeficiente que depende de la variable independiente de x y está igualada a una función que depende, o sea que está en relación con o depende de la función independiente que es x.